Crear una empresa en Chile es muy fácil a través de la plataforma Tu Empresa en un día. Y en este video veremos cómo completar este proceso sin errores y tomando los cuidados para lograr una escritura de constitución limpia y acorde a tus necesidades. Además, vamos a ver muchas de las preguntas que me han dejado en versiones anteriores de este video, donde veremos cómo elegir correctamente tu dirección, elegir el tipo de empresa, cómo definir tu capital y las acciones y más. En primer lugar, vamos a ingresar a la página que te dejo acá en la descripción, donde encontraremos el formulario para constituir tu empresa. Vamos a ingresar a la sección Constituye tu empresa. Es importante que estemos registrados a través de clave única para poder iniciar este trámite. Además, vamos a elegir en primer lugar el tipo de sociedad. Hay bastantes opciones, nos vamos a concentrar en la sociedad por acciones o SPA, principalmente por la flexibilidad que nos entrega y porque es una muy buena opción para negocios que están naciendo y que eventualmente a futuro podrían sufrir modificaciones. Entrega bastante flexibilidad para la incorporación o salida de socios debido a que se pueden realizar modificaciones en su composición accionaria. Tengo otro video donde revisamos la alternativa de, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, pero ahora nos vamos a concentrar únicamente en la sociedad por acciones. Vamos a hacer clic en crear empresa y vamos a continuar completando el formulario que se despliega. Esto es lo que anteriormente se construía en conjunto con un abogado para llegar a la escritura de constitución de la empresa. Esta página y este formulario es una simplificación de este proceso para poder orientarnos para crear esa escritura, hacerlo de forma autónoma y después simplemente firmar electrónicamente o en notaría este proceso. Entonces vamos a completar todos los datos que nos piden en este formulario, comenzando por la razón social. La razón social, el nombre de la empresa, es un texto libre. Acá me preguntan constantemente si es que se puede utilizar cualquier texto y la verdad es que la plataforma no restringe, pero sugiero no tomar textos que puedan ser conflictivos, por ejemplo, el nombre de una marca registrada, porque a futuro podrías tener problemas. Vamos a ocupar el mismo ejemplo que aparece acá en la plataforma. Es importante que siempre debe finalizar con SPA en el caso de una sociedad por acciones. Podríamos completar también el nombre de fantasía, pero es opcional. En el domicilio, acá tenemos que distinguir el domicilio tributario del domicilio social. El domicilio social es simplemente el domicilio que estamos utilizando para la constitución de esta empresa. No nos piden declarar ningún tipo de registro, ningún tipo de contrato de arriendo, por ejemplo, puede ser un domicilio propio arrendado, y la verdad es que es simplemente para identificar el domicilio de la sociedad en caso de que a futuro existan disputas entre los socios que deban resolverse en un tribunal y es para fijar la jurisdicción de ese tribunal. El domicilio tributario, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el domicilio que se va a utilizar para el proceso de inicio de actividades. En esta plataforma se simplifica y se ingresa de inmediato, pero tiene que ver con lo que vamos a utilizar para efectos de los impuestos. Sugiero acá en este paso, sobre todo si es que estamos comenzando esto de cero, utilizar el mismo domicilio y aquí debemos simplemente completar la información con los datos de la dirección. Vamos a ocupar información ficticia y continuaremos. Acá llegamos a un punto muy importante que es el objeto social. El objeto o giro social es la actividad a la cual se va a dedicar la empresa y acá es importante realizar una descripción completa, lo suficientemente genérica como para no tener conflicto con las actividades económicas que vamos a indicar en el siguiente trámite de inicio de actividades, pero no tan genérica como para que nos rechacen ese inicio de actividades por no ser muy preciso. La idea de este objeto es que al fiscalizador de impuestos internos después le quede claro a qué se dedica la sociedad. Lo mismo corre para ejecutivos de banco o cualquier persona que quiera revisar a qué nos vamos a dedicar en este negocio. Para poder redactar este objeto o giro social, tenemos la posibilidad de redactarlo libremente, buscar alguna referencia con alguna empresa similar o simplemente construir esta información en base a, por ejemplo, las distintas actividades que se sugieren aquí dentro de la ayuda. En mi caso, podríamos indicar acá varias actividades, pero yo prefiero
generar un texto un poco más ordenado, redactarlo, y para eso voy a copiar acá un texto que he preparado con anterioridad. Vamos a pegar este texto. En este ejemplo estamos ocupando una empresa que va a comercializar artículos para el hogar. Estamos especificando algunas de las líneas de negocio, pero como les sugería, lo importante es dejar esto lo más amplio posible para no tener conflictos si es que después ampliamos la actividad, la modificamos, establecemos nuevos canales, etc. Vamos a continuar y llegamos a la sección de capital de la sociedad. Acá hay mucha confusión y quiero explicarlo para que no cometamos errores, sobre todo porque este formulario no deja avanzar si es que hay algún error respecto a las acciones. En primer lugar, y una de las preguntas que más me hacen, no existe un capital mínimo, pero es importante declararlo con criterio, sobre todo pensando en que después, cuando comencemos nuestra operación, ese capital debe ser coherente con la actividad que vamos a desarrollar. Un negocio como este ejemplo puede requerir capitales menores, pero si nos vamos a dedicar, por ejemplo, a un negocio de minería, obviamente un capital menor no va a tener mucho sentido y nadie nos va a tomar en serio. Además, el capital va a ser tomado como referencia para el cálculo de la patente municipal del primer año, por lo que también es importante que sea adecuado a la realidad. Como siempre recomiendo, el criterio más razonable es utilizar un monto que refleje exactamente lo que vamos a invertir en este proyecto, que no solamente incorpora el capital de trabajo, sino que también los equipos o activos que se van a incluir, sin la necesidad de inflar todo esto solamente por imagen, porque la idea es acá ocupar números apegados a la realidad. Entonces, en primer lugar, vamos a indicar acá el monto del capital social. Por ejemplo, vamos a iniciar esta empresa con un capital de 1 millón de pesos. Indicamos el monto total del capital y vamos a indicar también el monto del capital por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos indicando que la empresa tiene un capital de 1 millón, pero, por ejemplo, solamente hemos enterado la mitad de él y por lo tanto está pendiente de pago la otra mitad. Vamos a indicar acá el plazo que tienen los socios para enterar ese capital, que en este caso son los 36 meses que están indicados acá. La ley nos permite enterar este capital en un plazo de no más de 5 años. Este capital se va a dividir en diferentes acciones. En este caso se indicó que son 10 acciones. Cada una de ellas va a tener un valor de 100.000 pesos. Vamos a bajar y vamos a definir cuántas series de acciones se van a emitir. En este caso, por simplicidad, lo vamos a definir como serie única. Eso quiere decir que todas las acciones van a ser iguales. Además, existe la posibilidad de definir acciones en reserva, que son acciones que aún no están suscritas por ningún socio, pero que se dejan en reserva para incorporarlas de forma más fácil a futuro. Para este ejemplo, no vamos a tocar esto aún. Vamos a ir al resumen de nuestro capital, que básicamente es lo que acabamos de ingresar, el capital de 1 millón de pesos en 10 acciones y sin acciones en reserva. Ya vamos a volver a esto cuando revisemos la configuración de los accionistas. Vamos a definir una duración de la sociedad, que en este caso es indefinida, y vamos a definir la administración social, que puede ser a través de un directorio, a través de un gerente general o un administrador. Estas opciones no son excluyentes. Normalmente lo que se trabaja, sobre todo para negocios que están comenzando y donde muchas veces el dueño de la empresa es el mismo gerente general, es utilizarlo bajo esta manera. Nos consulta si es que vamos a nombrar al gerente general en los estatutos, y si es que ese es el caso, se va a identificar en el paso 2, y si es que no fuera el caso, es necesario indicar la forma en la que se va a designar. Vamos a mantener la primera opción. También aquí es muy importante definir correctamente las facultades de la administración, es decir, qué puede y qué no puede hacer el gerente general. Esto es importante porque si no le damos las facultades adecuadas, después puede tener problemas, por ejemplo, para abrir una cuenta en el banco. Podemos buscar, como siempre, referencias en Internet o ver la ayuda, y en este caso podemos indicar los puntos que corresponden. Vamos a, solo para efectos del ejemplo, indicarlos todos. Por ejemplo, acá estamos indicando la posibilidad de celebrar contratos con los bancos para solicitar créditos, registrar marcas, operaciones de comercio exterior, y podríamos agregar bastante más. Todas estas quedan indicadas en este texto y van a ser incluidas en los estatutos.
También una forma opcional es definir la comunicación de la sociedad. Vamos a utilizar también la sugerencia. Vamos a definir cada cuánto se realizarán juntas de accionistas. También vamos a ocupar el ejemplo que normalmente se utiliza una vez al año. En este caso está indicado en qué periodo se va a celebrar. Otro punto importante tiene que ver con la resolución de diferencias. Esto indica, en el caso de haber conflictos entre los socios, cómo van a ser resueltas estas diferencias. Y nuevamente vamos a indicar aquí la sugerencia que nos entrega. Normalmente acá se utiliza un texto que también podemos incorporar indicando quién va a ser este árbitro y si es que se va a tomar, por ejemplo, el arbitraje que nos puede entregar la Cámara de Comercio o incluso en algunos casos se puede definir un juzgado civil para este tipo de resoluciones. Vamos a continuar. Vamos a indicar también cómo se va a realizar la distribución de utilidades. Esto también es opcional, pero vamos a ocupar la referencia que nos entrega, que indica que la distribución de utilidades se va a realizar prorrateada de acuerdo a la participación social de cada accionista, que es lo común en estos casos también. Si queremos agregar algún otro pacto, se puede agregar a los estatutos con este otro. Vamos a continuar y si es que hubiese algún campo no completado, se va a indicar en este cuadro. Por ejemplo, acá puedo hacer clic y me va a llevar a este recuadro que olvidé completar. Lo mismo vamos a completarlo con la sugerencia. Ahora sí nos debería permitir avanzar y vamos a ir al segundo paso del formulario. Acá está indicado dónde vamos. Ya ingresamos los datos básicos de la sociedad. Ahora vamos a completar los datos de los accionistas. En primer lugar, vamos a completar la información personal de cada uno de los accionistas. Para este ejemplo voy a ocupar solamente un accionista, pero si fuese el caso de que quieren crear una estructura con más accionistas, los deben identificar a cada uno de ellos. Se completan sus datos básicos y se rellena esto en la tabla. Debemos también indicar en qué calidad va a ingresar este socio. Para todos los socios podemos indicar acá que van a ser accionistas, pero además si alguno de ellos va a ser gerente, podemos indicarlo y también en este caso representante ante impuestos internos. Vamos a completar la información respecto a su aporte de capital, indicando de qué manera va a realizar este aporte. En este caso puede ser dinero, especies muebles, inmuebles y varias opciones más. Normalmente vamos a indicar esto a través de dinero y en este caso, como es solamente un accionista, va a tener la totalidad de las acciones, que eran 10. Como indicamos, y esto es muy importante, que la mitad del capital estaba pagado, esto que ingresamos acá debe ser consecuente, o si no nos va a entregar un error. Y por eso el capital pagado serán los 500.000 pesos y le corresponderá a este único socio pagar el capital por pagar. El plazo es el que habíamos determinado, de 36 meses. Y con eso vamos a generar nuevamente nuestro resumen. Tenemos las 10 acciones de serie única. Esto es lo determinado en el paso 1 y esto es lo determinado en este segundo paso. Vamos a guardar esta información donde nos va a presentar una tabla con el resumen de los socios y si está todo correcto vamos a continuar. En cualquier momento podemos volver al paso 2 para revisar los datos si es que hubiese que corregir algo. En el paso 2 normalmente me consultan por errores respecto al capital y eso hay que revisarlo bien porque el capital enterado debe ser consecuente con lo que ingresamos en el paso 1 y el capital por pagar, por lo mismo, debe ser consecuente con lo que queda por pagar. En el paso 3 vamos a adjuntar documentos considerados convenientes. Normalmente acá no tenemos que ingresar nada, pero sí nos van a pedir documentos para los trámites de inicio de actividades. Y finalmente llegamos al último paso donde debemos descargar obligatoriamente nuestra escritura. Vamos a ver que al hacer clic se nos descarga un PDF con la escritura de esta sociedad, con todos los antecedentes que definimos. Esto es lo que les comentaba, que anteriormente se realizaba con un abogado, pero ahora podemos tener este trámite simplificado. Nunca está de más, de todas maneras, revisar esto con un especialista, revisarlo con algún abogado para evitar cometer algún error importante en este proceso. Si es que todo esto está correcto, vamos a continuar con el proceso. Desde el formulario
Vamos a avanzar. Nos va a solicitar la firma de los accionistas, en este caso solamente uno. Y lo importante acá es que podemos hacer esta firma en una notaría. Para eso es necesario revisar el número de atención de empresa en un día e ir a una notaría que permita realizar este trámite. O podemos realizar la firma de forma electrónica haciendo clic en firmar, donde nos va a dar las opciones para realizar la firma de este documento con una firma electrónica avanzada. Si no la tienes, puedes comprar esta firma en alguno de los proveedores que aparecen en esta ventana, donde se pueden comprar, o podemos también ir directamente a firmar si es que ya la tienes. Se va a abrir una opción para firmar en línea y podemos realizar y completar este proceso. Una vez que esto se haya completado, vamos a finalizar y vamos a poder obtener dentro de la sección Mi cuenta los documentos relacionados a la escritura de constitución de esta sociedad, lo cual nos va a permitir formalizar nuestra empresa. Nuestra empresa ya está constituida, pero los siguientes pasos tienen que ver con dar el inicio de actividades en impuestos internos, y para eso te dejo acá otro video donde explico cómo realizar este proceso. Además, si es que ya iniciaste tu sociedad y tienes estos documentos, vas a tener en esta página todos los registros de accionistas, libros de accionistas, todos los trámites y modificaciones que vas a realizar. Puedes realizar modificaciones desde acá mismo y vas a ver todos tus documentos pendientes y finalizados. Y otro paso importante también es realizar la apertura del libro de accionistas. Te dejo aquí también un video donde explico cómo realizarlo. Y finalmente, si ya constituiste tu empresa, hiciste inicio de actividades y comenzaste ya a vender a tus clientes, a comprar a tus proveedores, a manejar tus inventarios y tu contabilidad, te quiero mostrar aquí una opción excelente para, sobre todo, empresas que están comenzando, para poder administrar todos los recursos de tu empresa a través de un software ERP. Un ERP es un sistema que te permite manejar compras, ventas, la contabilidad de inventarios, todo de forma centralizada. Te presento aquí Odoo, que es un ERP con el que trabajo hace muchos años y que me ha permitido, tanto a mí como a muchos clientes, manejar de forma fácil, directa y rápida todos estos recursos. Conócelo gratis, te dejo acá un link para que puedas explorarlo y feliz de recibir todas tus consultas al respecto. Mucho éxito en tu proyecto.